Muy buenos días, usuarios y usuarias de su programa Cimarroneando por la Paz. Este miércoles, como todos los miércoles, estamos en la emisión número 91 de este programa radial, que como ustedes saben, tiene una naturaleza fundamentalmente orientada a socializar las acciones que realiza esta cartera ministerial, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, bajo la conducción de nuestro ministro, almirante en jefe Remigio Ceballos Ichazo. El tema de hoy justamente tiene que ver con la segunda encuesta nacional sobre discriminación racial y su tipología. Ahí quiero ser enfático en cuanto a la tipología, habida cuenta que el tema de la discriminación ha sido invisibilizado en muchos sectores de nuestra sociedad por razones eminentemente ligadas al patrón histórico que dejó tras sí la huella del colonialismo. Y por esa razón, de la perspectiva ideológica, de la perspectiva política, la discriminación racial tiene diferentes manifestaciones. Y para ello nos llenamos de profundo orgullo, tenemos mucha alegría de poder compartir en este espacio con el profesor Guillermo José Noguera Cárdenas, quien es un estadístico, matemático, universitario, egresado de nuestra gran Universidad Central de Venezuela. Y estamos convencidos que el programa va a permitir conocer los aspectos metodológicos y poner de relieve cómo una encuesta puede precisamente realizarse sobre la base de los cálculos, bien sea estadísticos, desde la perspectiva epistemológica, cuantitativa, o bien sea aspectos cualitativos que de ella se desprenden. Y eso nos lo va a explicar con más detalle el profesor Guillermo José Noguera Cárdenas. Escuchábamos el quinteto Contrapunto con el Carnaval Llanero, resaltando con orgullo la presencia en este quinteto integrado por Jesús Sevillano, Rafael Suárez, Morela Muñoz, Aida Navarro y Domingo Mendoza. Es un tema que precisamente, por cierto, escogido por el propio invitado, haciendo por supuesto honor a esa venezolanidad que nos embarga y que precisamente nos llena de orgullo poder avanzar y seguir avanzando, como dice nuestro comandante presidente Nicolás Maduro Moros, en batalla, porque venceremos. Y la venezolanidad siempre estará ahí, la identidad venezolana. Ese es el primer punto. Así comenzamos este programa. Destacamos, por supuesto, el apoyo que nos brinda el director general de comunicaciones, capitán Joaiber Ramírez Regalado, así como también en la coordinación de MIJP Radio, propiamente nuestra hermana Dubrasca Moya, como Reimer Peraza, a quien lo vimos por ahí llegar. Se está sonriendo, les informo. Pero verdaderamente ya lo vimos por ahí. Así como también nuestro hermano Eduardo Verdú, siempre en la trinchera de los controles de este programa. Carlos Lugo, en la emisora comunitaria Radio Libre Negro Primero, 101.1 FM. Douglas Courtois hace lo mismo. En este caso, o desempeñan la misma función, pero desde Radio La Piedrita 95.1 FM. Un gran saludo para ellos, un abrazo revolucionario. Y en la producción general del programa, nuestro hermano Gerardo Hernández, a quien enviamos un saludo cariñoso, respetuoso, por su constancia, por su gran responsabilidad. Y quien les habla, este servidor, Jesús Escobar, director presidente del Instituto Nacional contra la Discriminación Racial.
Recuerde contactarnos por nuestras cuentas X, como decimos ahora en vez de Twitter, @MIJP Radio, piso, @Radio Negro 1, @RDCOM La Piedrita, @P Jesús Escobar, @Incodir Venezuela, y en Instagram Incodir MIJP, y nuestros teléfonos 0212-542-3705 y 0212-542-4159. Así que bueno, sean todos bienvenidos y bienvenidas. Vamos a dejar en la palabra para que nos brinde un breve saludo nuestro amigo profesor Guillermo Noguera, a quien saludamos desde Cimarroneando por la Paz. Bueno, muchas gracias, profesor Jesús Escobar, por la invitación a este gran programa, y felicitarte porque ya tienes 91 programas que evidencian que trasciende tu vocación docente ya hacia personas que ni siquiera estás viendo. Después de muchos años como docente en la universidad, realmente te felicito porque debes pasarla muy bien aquí, como que si estuvieses dando clases, pero ya a múltiples oyentes. Saludos a toda la audiencia de este tremendo programa, y estoy a la orden para cualquier tipo de pregunta o que podamos entrar en materia en cualquier momento. Gracias, profesor, por ese saludo tan lleno de entusiasmo, esa cualidad que siempre le acompaña, esa cualidad humana que le embarga. Fíjense ustedes que, recordando las palabras de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías, llegando quizá a un lugar común de las expresiones cotidianas, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Así que debemos conocer nuestra historia para poder en el presente enmendar lo que haya que enmendar y potenciar a futuro lo que tengamos que potenciar. Por eso vamos a hablar un poco de Incodir en la historia. Incodir en la historia. En esta sección del programa destacamos los eventos cuyas efemérides nos hablan un poco precisamente de esa historia. Y destaca en primer lugar el caso de que justamente en 1973, el 11 de septiembre, muere justamente nuestro hermano Allende. Y lo digo porque sabemos bien que es una figura que históricamente puso de relieve, aun cuando el atentado que le hicieron en su momento a Augusto Pinochet, hoy también fallecido. Bueno, este compañero Allende colocó la bandera de la libertad, y por eso revelamos, informamos y sobre todo ponemos en un alto lugar el honor que rendimos, porque honor a quien honor merece. De igual manera, el 11 de septiembre, pero en 1913, nace en Caracas el doctor Jacinto Convit, médico científico venezolano que desarrolló la vacuna contra la lepra. No podemos olvidarlo. Venezuela está llena de un espíritu de salud, de felicidad. Y muchos de los que estamos empeñados, como en el caso puntual de nuestro apreciado doctor Jacinto Convit, bueno, seguir en la lucha, seguir en batalla, en el campo de la salud y en todos los espacios donde podamos llevar bienestar a nuestro pueblo. Celebramos así también el 11 de septiembre, pero en 1652, el caso puntual de la Virgen de Coromoto. Así que todos los coromotanos y las coromotanas reciban ese abrazo que de Cimarroneando por la Paz enviamos, porque estamos seguros que la fe se manifiesta de distintas formas, y en la vocación que tiene la Virgen María, en particular en la Virgen de Coromoto, tiene allí un espacio de fe que verdaderamente tiene una tremenda importancia para la venezolanidad.
Luego mencionamos el 13 de septiembre, pero en 1500, con un acontecimiento histórico colonial en el cual se funda la Nueva Cádiz, mejor conocida como Cubagua. Aspectos que no podemos dejar pasar de largo. Tenemos que tenerlo en cuenta con respecto al desarrollo, repito, de el lugar donde tiene la mejor expresión nuestra vivencia como venezolanos y venezolanas. Y cerramos ya la efeméride con la aprobación de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Como no, un saludo para todos nuestros hermanos y nuestras hermanas indígenas. Sabemos ya, y lo hemos dicho en varias oportunidades, la importancia que tiene, que reviste la lucha de nuestros pueblos indígenas para lograr romper con el yugo colonial. Así que, gracias por escucharnos en esta parte de efemérides. Y entonces vamos a la sección de Voces del Pueblo. Voces del Pueblo. Para muchos de nosotros en la academia siempre hemos reconocido la encuesta como aquel diseño metodológico que mediante un instrumento puede operacionalizar la recogida de datos mediante justamente un conjunto de preguntas que se desprenden del objetivo general y sus objetivos específicos. Vale en tal sentido hablar de esas llamadas preguntas normalizadas, y se les llama así porque han sido sujetas por lo general a una prueba piloto que nos garantiza ver la consistencia de las respuestas y conocer si efectivamente estamos obteniendo lo que pretendemos de la perspectiva del mismo planteamiento del problema y su formulación. Así que, de acuerdo a este planteamiento, el equipo de investigación del Instituto Nacional contra la Discriminación Racial ha venido trabajando por esta segunda encuesta de discriminación racial y que conduce nuestro invitado de lujo, profesor Guillermo Noguera. Así que, bueno, vamos a hacer una breve pausa y entramos de lleno con la encuesta. Ya vuelve. Cimarroneando por la paz. Continuamos con Cimarroneando por la paz. Son las 9:22 de esta maravillosa mañana. Escuchábamos a la serenata guayanesa con el tema bien conocido como el sapo, que también pone por supuesto de relieve esa fogosidad, ese carisma que acompaña al venezolano y a la venezolana. Y como habíamos dicho al principio, justamente está con nosotros el profesor Guillermo Noguera, quien es especialista en ciencia de datos, asesor del Observatorio Venezolano de Seguridad Ciudadana, asesor también del Observatorio del Ministerio de la Mujer, del Observatorio Venezolano de Drogas, asesor del Centro de Estudios del INCODIR, director del diseño de la encuesta sobre percepción de riesgo y consumo de drogas, como también del diseño de violencia asociada a las drogas, el diseño de la encuesta agrícola y pecuaria y miembro del equipo en la construcción del geoportal de los servicios públicos. Así que bueno, bienvenido, profesor Guillermo Noguera, es un honor tenerlo aquí. Y ciertamente el tema que nos ocupa hoy, que es la segunda encuesta sobre los tipos de discriminación en todas sus dimensiones, y que desde la lógica académica y en la visión práctica, esta segunda encuesta pondría
de relieve, en función de sus resultados, los elementos de carácter metodológico, estadístico, conceptual, incluyendo sus objetivos. Ya sabemos que existe una primera encuesta realizada sobre la discriminación racial en Venezuela, realizada por el INCODIR en el año 2019, en la cual se revela un aspecto importante. Es bueno que quienes nos escuchan y nos ven a través de Instagram sepan que al menos 3 de cada 4 venezolanos, es decir, el 75%, considera que existe discriminación racial en Venezuela. Ahora bien, ¿qué es lo interesante de esta cifra? Que estamos conscientes que existe una discriminación que se invisibiliza y que se naturaliza. Para muchos es común decir, por ejemplo, recuerda que hay que mejorar la raza. Recuerda el caso particular de aquellos desafortunadamente llamados formas chistosas que promueven el mismo racismo, cuando dice, por ejemplo, aquello de negro con bata blanca tal cosa, y no, somos iguales. Y eso lo ha promovido precisamente ese modelo eurocéntrico, occidentalocéntrico, capitalista, machista, racista. Y que ha corrido en esa cadena de transmisión de antivalores hasta nuestros días, donde hasta el contenido de las mallas curriculares hace énfasis en todos estos aspectos. Recordaremos todos que si bien por un lado se habló del descubrimiento de América, con la llegada de nuestro comandante Chávez se habló claramente de que aquello llamado el encuentro de dos mundos, y no, nada de eso. Simplemente es el día en que nuestros indígenas y nuestros afrodescendientes dijeron no a la opresión, no a la colonización. Así que ese día de la resistencia indígena, que es como se denominó, tiene la mayor pertinencia. Es interesante ver ahora en esta segunda encuesta cómo se comportan estas cifras. Y tiene que ver sobre todo con esa ruptura epistémica que las universidades occidentalizadas, como ha dicho el profesor Ramón Grosvogel, contienen en sus contenidos de las mallas curriculares, dirigidas muchas veces por, comillas, académicos racistas per se. El caso de Immanuel Kant, de Hegel, como lo diría el mismo Enrique Dussel, Aníbal Quijano, quienes hablan de el encubrimiento de América, no el descubrimiento. Encubrir, ocultar todo nuestro desarrollo en materia de agricultura, de producción minera. Así que, por supuesto, la producción cultural, musical, nuestra gastronomía, y todo ello fue encubierto bajo un modelo impuesto. Tras sí, desde 1492, con la etapa incipiente del capitalismo mercantil. De eso vamos a hablar ahorita. Y entonces preguntamos de una vez a nuestro hermano Guillermo Noguera si en esta segunda encuesta que está por realizarse se ampliará el espectro de la discriminación, porque no solo existe la discriminación racial, hay muchos tipos de discriminación en toda una dimensión. Entonces, ¿qué diferencia encontramos ya de entrada en la primera encuesta y esta segunda encuesta de la discriminación racial en Venezuela? Bueno, muchas gracias, profesor. Como usted bien decía al comienzo, en la conceptualización de lo que es una encuesta, esta es una herramienta de trabajo investigativo que nos permite recolectar información sobre temas diversos. La estructuración de una encuesta de esta naturaleza la conforman varios aspectos. El primero de ellos lo conforma
lo que se refiere al planteamiento como tal y a los objetivos. El segundo de los elementos, lo que tiene que ver con el diseño de la investigación desde el punto de vista teórico y conceptual y epistemológico. Se incluye en este diseño lo que es la elaboración del instrumento de recolección de información, que es la encuesta como tal, y finalmente el análisis de los resultados. En este caso de la segunda encuesta, el objetivo principal que nos trazamos en el Centro de Estudios del INCODIR fue evaluar la situación actual sobre la discriminación con el fin de diseñar el Plan Nacional para la Prevención, Atención, Erradicación y Sanciones como política de Estado. Este es un objetivo bastante ambicioso, pero que recoge prácticamente todo lo que debemos conocer en la actualidad sobre el tema de la discriminación. Hay también un elemento diferenciador que tiene que ver con la ley que está en la Asamblea Nacional, que no es igual hablar de discriminación racial, hablar de discriminación en su amplio aspecto, porque no, ya en estos tiempos pareciera que no solamente la discriminación es solamente racial, sino de diversa índole. De manera que es una investigación de tipo positivista, transversal, y nos permite recoger información actualizada sobre este tema de discriminación en su más amplio espectro. Uno de los elementos fundamentales es la elaboración de este instrumento de recolección de información, porque como el tema es relativamente difícil de incluso indagar en los encuestados, a veces hay que elaborar un instrumento que nos permita conocer la interioridad de ese encuestado a partir de unos elementos creados como escenarios, no como preguntas directas. Entonces, dentro de las cosas que recogemos en esa encuesta están los aspectos demográficos y geomáticos, porque queremos conocer cómo es esa discriminación a nivel nacional. Tal vez no es igual en lo que piensa el de la zona occidental de Venezuela a lo que piensa el de la zona oriental, a lo que piensa el de la zona de los Andes, en fin. Allí utilizamos o seleccionamos variables como el sexo, la edad, ubicación geográfica, estado, municipio, parroquia, todo lo que tiene que ver con la parte geomática y la parte demográfica. Después también incluimos allí aspectos específicos sobre la discriminación, ya saber si conoce el tema de la ley, el encuestado, si conoce que hay instituciones donde se pueden hacer denuncias, aspectos sobre la autopercepción étnico-racial de cada uno de los encuestados. Generamos escenarios y situaciones y lugares de experiencias donde se pueda plantear una situación de discriminación y si efectivamente ese encuestado se identifica o identifica eso como tal, precisamente buscando esa interioridad o esa subjetividad del encuestado, que no sea un tema de preguntar solamente, ¿usted cree que hay discriminación racial? Porque fácilmente te pueden decir que sí. La idea es que podamos encontrar esa interioridad presentándole escenarios donde se identifique sin estar dándose cuenta de ello que hay o no discriminación en su más amplio aspecto. Hay también aspectos que tienen que vincularse con las redes sociales en este momento en términos de discriminación y de los medios de comunicación e incluso los elementos o las instituciones de seguridad, instituciones de justicia que también son parte importante de todo este entorno que tiene que ver con la discriminación. De manera que tratamos en lo posible de abarcar todos aspectos de tipo cultural, religioso, los rasgos, las experiencias, el fenotipo, la xenofobia, o sea, de manera que podamos tener un mapa real sobre la discriminación racial con el fin precisamente de diseñar el Plan Nacional para la Prevención, Atención, Erradicación y Sanción como política de Estado. Eso es lo que tiene que ver con el instrumento, que es uno de los elementos importantes.
Otro de los elementos muy importantes tiene que ver con la recolección del dato como tal y el diseño de muestreo que en estos tiempos ha sufrido debido a la modernidad, a la tecnología, a las capacidades de almacenamiento en la nube, de información, que podamos utilizar herramientas ahora con mucha más flexibilidad. Tal vez no hacemos encuestas persona a persona, no utilizamos instrumentos de papel, buscamos de alguna manera minimizar los costos y estamos trabajando en encuestas vía web, en encuestas por internet, donde toda la tecnología en términos de tu teléfono, tu móvil, tu computador, etcétera, a través de él pueda suministrarnos esa información. Eso nos permite obtener tamaños de muestra verdaderamente muchísimo más amplios que nos acerque a los parámetros poblacionales, que es en definitiva lo que queremos conocer, el fin de todo esto, y que efectivamente podamos tener con más rapidez esa información. Decías tú también lo referente a la encuesta piloto. Ya nosotros en el Centro de Estudio del INCODIR hicimos una prueba piloto de ese instrumento que te estaba señalando y utilizamos los empleados de INCODIR casualmente, que son 108 personas. A esas 108 personas se les hizo igualmente el levantamiento de información vía internet, vía web, y efectivamente hubo una receptividad y una velocidad de respuesta tremendo. Hicimos las correcciones correspondientes a alguna que otra pregunta que pudiese no estar muy clara. Y es el fin propio de la prueba piloto. Que es el fin propio, correcto, de la prueba piloto. Y ya estamos preparados para que podamos lanzar definitivamente esta encuesta muy importante sobre la discriminación en Venezuela. Excelente, profesor. Gracias por su respuesta. Nos preguntábamos desde el equipo de producción de la radio, justamente, ¿cuáles son los aspectos que tienen que ver fundamentalmente con la recolección de información online vía web, a diferencia de la encuesta realizada por la vía de instrumentos? Particularmente recuerdo el caso del Banco Central de Venezuela con la encuesta de presupuestos familiares, en la que el papel había que agruparlo en más de 50 archivadores, que recuerdo Armada, por supuesto, ahí presente siempre, quien en muchas ocasiones hacía una suerte de muestreo para validar la información. En estos casos, la validación, ¿cómo se hará cuando se trata de la encuesta vía web? Fíjate que te pongo como ejemplo, en estos momentos, la página Patria. Yo recientemente contesté a una encuesta sobre servicios públicos. Y esta encuesta sobre servicios públicos tenía, creo que 4 preguntas solamente. Y es una encuesta online que está solicitando el Estado para conocer cuál es la situación de los servicios públicos. Y en efecto deben contestarla un número significativo de encuestados, y allí tú no necesitas la forma tradicional de encuestadores casa por casa. De hecho, te puedo también señalar que el censo, el último censo, también se hizo vía internet, y yo por ejemplo hice mi empadronamiento en mi computador. O sea que esas herramientas hay que utilizarlas por la velocidad de respuesta y por la capacidad de almacenamiento que permiten. Y luego los resultados también son con mucha rapidez, porque tú puedes incluso tener saldos diarios de los resultados de las encuestas que estés realizando. De manera que en estos tiempos no es que vas a descartar la posibilidad de que puedas hacer una encuesta casa por casa con un instrumento de recolección de información, pero efectivamente la modernidad y la tecnología te permite que tengas todo eso con mucha más rapidez. Y la validación estadística, indiscutiblemente, en la medida que vayas tomando más muestra y más tamaño de muestra,
te vas acercando al parámetro poblacional, que es el fin último de este asunto. Y si cumples con los 3 elementos que dice el profesor Kish en su libro Diseño de Investigación, donde habla del realismo, la aleatoriedad y la representatividad, cumples con eso perfectamente. Sí, e inclusive imagino que desde el punto de vista estadístico estaría además decir que por ser el error de muestreo, el error máximo admisible, inversamente proporcional al tamaño de la muestra, a medida que usted aumenta esa muestra, tiene mayor probabilidad de acercarse al parámetro poblacional, que es lo que se busca. Te puedo incluso comentar que hay instituciones como la Superintendencia Nacional Antidrogas, adscrita a este ministerio, que con ellos hemos hecho 2 encuestas, una sobre percepción de riesgo y facilidad de acceso a las drogas, en las cuales se recolectaron más de 12.000 encuestas, y recientemente se terminó la encuesta sobre violencia asociada a las drogas, donde se recogieron 24.000 encuestas. Vi en la prensa reciente también al Ministerio de Turismo haciendo una encuesta sobre el turismo, donde tenían 24.000 encuestas. Es decir, aquellas encuestas que se hacían antes de 1.200, 1.300, e incluso me atrevo a decir los que usan estas encuestadoras de tipo electoral que recogen 2.500 a nivel nacional, yo creo que se quedan cortos porque se pueden obtener 24, 30, 50, 100.000 encuestas. Puede haber sesgo. Efectivamente. Entonces, creo que debemos enfilarnos hacia orientar eso hacia esa metodología y buscar la manera luego de ir corrigiendo cualesquiera errores que se vayan presentando. Bueno, profesor Guillermo, como usted bien sabe, el tiempo en radio es implacable. Hemos llegado al final del programa. Bueno, vale. Le agradecemos su presencia y respetuosamente reconocemos nuevamente su trayectoria, su valía y su entrega como profesor universitario, lo cual me consta en lo personal. Y vamos entonces a realizar una pausa musical para que a la vuelta usted, por favor, a través de la vía Instagram, haga una invitación a todos quienes participarían en esta encuesta. Ya vuelve. Cimarroneando por la Paz. Con Cimarroneando por la Paz. Estamos acá de nuevo en los espacios que dan lugar a este programa Cimarroneando por la Paz, gracias a nuestra emisora del MIJP, así llamada MIJP Radio. Fíjense que habíamos dejado en el aire la exhortación que haría y que realizará nuestro compañero invitado Guillermo Noguera, pero por supuesto desde este programa, desde esa venezolanidad, desde esa revolución que siempre está presente, queremos resaltar y ponerle un acento muy especial a la presencia de nuestro jefe de Estado en China, y que particularmente desde allí reiteró la solicitud expresa del fin de las sanciones contra el país. Sanciones que han sido asfixiantes y que han conducido en muchos casos a que las personas tengan una vida infortunadamente con escasas posibilidades de desarrollo, que muchas empresas inclusive se hayan detenido, hayan paralizado operaciones porque no tienen los insumos debido a las sanciones impuestas por Europa y particularmente los Estados Unidos. Así que reiteramos que nuestro jefe de Estado exige desde China el fin de las sanciones contra el país. Ante la agresión imperial del gobierno de Estados Unidos contra la nación, nuestro presidente Nicolás Maduro Moros alzó su voz y exigió
desde su gira histórica por la República Popular de China, en nombre de todo el pueblo venezolano, el levantamiento de las medidas coercitivas, mal llamadas sanciones, y el bloqueo que afecta además a todos los sectores económicos del país. Bueno, y con esto aprovechamos la oportunidad de darle las gracias por estar pendientes de atender a esta invitación que hacemos todos los días miércoles de nuestro programa Cimarroneando por la Paz. Y dejamos abierto el micrófono a nuestro invitado especial para que pueda en este sentido hacer la exhortación a las personas que participarían en esta segunda encuesta contra la discriminación racial en Venezuela. Gracias. Bueno, muchas gracias, profesor. En efecto, dentro de los objetivos que tenemos en el lanzamiento de esta segunda encuesta, luego de haber hecho esta prueba piloto en el Instituto Nacional contra la Discriminación Racial, la idea es que podamos recopilar la información de la encuesta a todo el Ministerio Interior y Justicia y Paz y sus organismos adscritos. Eso nos va a dar un gran número de elementos en la gran muestra que tendríamos allí. Y luego, viendo los resultados que tengamos en este ministerio, pienso que podemos ir a recopilar información al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud y cualquier otro organismo público que podamos de alguna forma recoger información al respecto. Es por esto que evidentemente hay una gran responsabilidad también en el encuestado de comprender y tener conciencia de que la información que va a suministrar precisamente es para elaborar planes de prevención, de atención y erradicación contra esa discriminación desde todo punto de vista. Y aunque la no respuesta también es medible y podemos eso hablarlo en otro programa, cómo evitar que haya una no respuesta, tenemos que exhortar a toda la población que participa en esta investigación social a que participe porque con su opinión va a aportar un elemento para que podamos como Estado erradicar ese gran problema que es la erradicación, la discriminación racial o discriminación en todo aspecto. Perfecto, profesor. Bueno, ya desde Cimarroneando por la Paz, este gran equipo de trabajo, con nuestros brazos abiertos y nuestra estima y respeto para todos ustedes, decimos entonces hasta el próximo miércoles. Gracias por estar aquí.